Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a este ciclo para el etiquetado frontal. Hoy estamos en el último encuentro de estrategias para el reemplazo de nutrientes críticos y asistencia del INTI en la implementación de la ley de etiquetado. Nos acompañan dos especialistas del INTI, que es una de las entidades que coorganiza este ciclo que ha sido tan exitoso. Hemos tenido cientos de conectados por cada encuentro, hemos tenido muchos comentarios muy buenos, de muchas pymes, de muchos especialistas que han sabido formarse por medio de este ciclo, que han podido participar de estos encuentros desde el primero, en donde el Instituto de Alimentos nos contó sobre la legislación, sobre todas las bases y sobre todos los sitios y herramientas que tiene la ANMAT para que puedan consultar y puedan adaptar su producción a todo lo que es necesario. Y después fuimos avanzando con las herramientas de CEPIME para encarar estas adaptaciones. Fuimos teniendo algunos encuentros con expertos PYME que nos contaron cómo trabajan con las pymes paso a paso en realizar estas reformulaciones, estas adaptaciones. También tuvimos un encuentro con GS1 Argentina y hoy llegamos al momento de presentar a estas dos especialistas que nos van a estar exponiendo y nos van a estar dando la posibilidad de que ustedes por medio del chat, por escrito, puedan formular sus consultas. Algunas de ellas van a ser respondidas por las especialistas por medio del chat y otras van a ser compiladas por mí y las vamos a estar respondiendo al final del encuentro. Les recuerdo una vez más que siempre contamos con el apoyo de INAL para poder responder a las consultas bien específicas por medio del correo que vamos a estar pasando ahí también en el chat. Pero bueno, sin más, vamos a pasar a presentar a Lourdes Landoni. Ella es profesional técnica de I+D del Departamento de Desarrollo de Procesos de la Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos, del INTI. Y vamos a estar presentando también a Mariela Victoria López. Ella es licenciada en nutrición del sector nutrición del Departamento de Tecnología de Producto de INTI. Así que a ambas especialistas le damos la bienvenida, les agradecemos la presencia y les damos el paso para su presentación. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Lourdes Landoni y voy a empezar con la disertación presentándoles, como bien nos introdujeron las chicas, en estrategias para el reemplazo de macronutrientes críticos en formulación de alimentos. ¿Se ve bien la pantalla completa todo? ¿Se escucha bien? Parece que sí. A ver si quieren avanzar a la siguiente slide para ver si Creo que se estamos escucha bien. Sí, bien. Sí. perfecto. Bueno, para empezar, el Adelante. objetivo de la disertación, un poco para cerrar la serie de encuentros, lo que voy a estar desarrollando es las estrategias que actualmente existen para el reemplazo o reducción de, en este caso, macronutrientes críticos y sodio, en el marco de la nueva ley de etiquetado frontal. En este caso nos vamos a enfocar en azúcar, grasas y sodio. Bueno, aquí hay una representación de los respectivos sellos que están vinculados a la nueva ley. Bueno, un poco hablando del contexto actual, tenemos lo que son los sellos, tenemos las leyendas precautorias. Yo creo que para las empresas que elaboran alimentos, un poco se plantean un montón de cuestiones basado en el dilema de ver si, por un lado, reformulamos buscando mantener la identidad de nuestro producto, pero haciéndolo un poco más saludable, o en otros casos quizás se puede buscar reformular justamente para tratar de evitar los sellos, si el producto los tuviera, pero en este caso es importante tener en cuenta que si llegamos a un punto que la reformulación es bastante notoria, podemos estar hablando inclusive de tener una nueva denominación de producto.
Esto es algo que creo que es importante tener en cuenta para ver hasta qué punto uno dice reformulo mi producto o no. Bueno, para empezar vamos a hablar del azúcar. Tecnológicamente, seguramente ya lo conocen, pero bueno, nunca viene mal repetirlo. Como funcionalidad es un edulcorante nutritivo, es ampliamente utilizado en la industria, aporta flavor, también está vinculado a muchas reacciones que queremos que ocurran en los alimentos para dar color, textura y sabor. Es un preservante natural, por lo cual nos ayuda, disminuyendo la actividad acuosa, a conservar nuestros alimentos, y biológicamente, desde el instinto de las personas, se asocia con alimentos seguros, sustentosos, justamente de alto valor calórico. Bueno, tenemos una recomendación de la OMS de una ingesta diaria, que es equivalente a 25-50 gramos de azúcar día, y frente a esto vamos a tener distintas estrategias para buscar reducir este azúcar y ver si podemos sacarnos el sello de exceso de azúcares. Como estrategias de reemplazo o reducción, podemos distinguir tres grandes grupos de alternativas: utilizar otros edulcorantes nutritivos, también no nutritivos, y también lo que se conoce en bibliografía como sensaciones multisensoriales, que es un concepto que engloba distintas cosas que ahora paso a desarrollar. En cuanto a edulcorantes nutritivos, podemos distinguir que tenemos mono y disacáridos. Se suelen utilizar en la industria como reemplazo de la sacarosa, pero no hay que perder de vista que actualmente van a contabilizar como azúcares añadidos. Entonces, si los utilizamos, vamos a correr el riesgo que tengamos productos en los cuales no lleguemos al requerimiento de sacar el sello. Por otra parte, otros edulcorantes nutritivos que se utilizan bastante en la industria son los polialcoholes. En este caso, polialcohol no cataloga como un azúcar añadido, pero sí se tiene en cuenta para la leyenda precautoria de contiene edulcorantes, no recomendable en niñas y niños. Así que bueno, como verán, tenemos estrategias, pero tenemos que tener en cuenta que tendríamos en ambos casos leyendas precautoria y sello. Bueno, edulcorantes nutritivos son sustancias que aportan un valor energético considerable. Los polialcoholes, en este caso, tenemos sustancias de distinta naturaleza. Acá hay ejemplos para que vean los más utilizados. La ventaja que tienen es que nos dan dulzor y cuerpo en los alimentos, también actúan como agentes humectantes. Tienen algo que yo lo marqué con un reborde rojo, puede ser beneficioso o no, nos aportan efecto refrescante. En productos como golosinas, caramelos, chicles, es algo deseado, pero capaz si queremos utilizarlos en otros alimentos hay que tener en cuenta que nos puede dar ese efecto y capaz no es el buscado. Y se pueden conseguir en jarabes o bien polvos. Ventajas que podemos destacar de su uso: tenemos un dulzor que es similar a la sacarosa, pero con un aporte energético menor. También la ventaja es que no son cariogénicos, así que son ideales para utilizar en productos como golosinas destinados a niños. Hay un efecto prebiótico que está demostrado a nivel científico, con lo cual se puede contribuir positivamente a nuestra microflora, o flora intestinal, microbioma, y bajo índice glucémico. Esto quiere decir que su consumo no va a aumentar la glucemia, lo cual es algo positivo para personas que tienen resistencia a insulina o bien diabéticos. Igual, como todo en la vida, tanto ventajas como desventajas tiene este producto, que en elevadas concentraciones puede tener un efecto laxante, lo cual estamos limitados en el uso que podemos tener en nuestro producto. Bueno, después, edulcorantes no nutritivos, como lo dice la palabra, son aquellos que no aportan un valor energético considerable, también son conocidos como intensivos. La utilización de estos ingredientes va a llevar, la leyenda precautoria contiene edulcorantes, y en cuanto al origen tenemos los que son naturales, que actualmente con las tendencias del consumidor notamos que son preferibles, la gente los asocia con algo positivo. Y por ejemplo tenemos la stevia, que desde hace unos años ya se está utilizando bastante en nuestro país, y actualmente está la fruta del monje, que hay bastantes estudios que aparecen en publicaciones que vendría a tener compuestos que aportan un dulzor similar a lo que es la stevia.
Y después los de origen sintético, que son los que utilizamos desde hace más años, tenemos distintas estructuras. Y bueno, como características funcionales podemos destacar que nos aportan dulzor, obviamente. Los formatos son variados también en los que los podemos conseguir. Después tenemos una solubilidad y estabilidad térmica variada, que esto va a ser importante a la hora de ver en qué tipo de productos se utilizan, si llevan horneado, alguna concentración de ingredientes, puede ser que algunos se pierdan. Y también importante tener en cuenta la aprobación y las dosis, que no tenemos que perderlas de vista, depende en qué país nos encontremos, también qué organismo nos basemos para sacar las referencias, y muchos alimentos suelen agregarlas, de hecho, declarar las dosis en rótulo. Como ventajas, bueno, tienen un dulzor bastante elevado, por eso se habla que son edulcorantes intensivos. En muchos casos lo que se hace es combinarlos para tener efectos sinérgicos en el sabor dulce, mejorar los perfiles, y tienen un bajo índice glucémico, así que no estaría repercutiendo en la respuesta de la insulina. Como desventajas, en algunos se puede percibir retrogusto, tenemos aparición de notas amargas, metálicas. Por eso es que mencionaba como ventaja, en muchos casos se combinan justamente para tratar de aplacar esos retrogustos no deseados en los alimentos, y al ser utilizados en dosis muy bajas, porque como vemos pueden endulzar hasta 20.000 veces más que la sacarosa, no nos van a dar un reemplazo de lo que son los agentes de cuerpo. Entonces, el azúcar, además de darnos dulzor, nos da cuerpo. En este caso, tendríamos que ver si utilizamos edulcorantes intensivos, qué otra cosa nos puede dar cuerpo para tener el producto con la textura deseada. Bueno, y en cuanto a lo que son percepciones multisensoriales, esto es algo también que se define mucho en bibliografía como un conjunto de estímulos que se le dan al producto, sin aportar un dulzor desde el agregado de un edulcorante, pero se juega con lo que es el flavor, la textura y los colores para emular o incrementar la percepción de dulce. Se puede realizar esto con agentes de flavor, que en este caso, bueno, hay estudios que demuestran que se mejora al, por ejemplo, agregar un poco más de colorante a los alimentos, la percepción de dulce por parte del consumidor. Sin embargo, hay que tener en cuenta, tenemos límites, obviamente, como todo. Un uso excesivo nos puede llevar a un color, un sabor no deseado, y además correr el riesgo. Hoy por hoy la gente busca alimentos naturales. Si ponemos muchos edulcorantes, perdón, colorantes, puede ser que la gente lo está asociando con un producto artificial que no es lo que buscamos. Y por otro lado, tenemos acá los agentes de cuerpo que vendrían a ayudarnos en el caso que utilicemos edulcorantes intensivos. Por ejemplo, podemos mencionar la polidextrosa y la inulina, que son dos polisacáridos. En este caso son agentes pardiantes, es decir, si los sometemos a un tratamiento térmico vamos a tener coloración, lo cual en algunos productos va a ser útil y en otros lo vamos a querer evitar. Dosan como fibra soluble, lo cual tiene un efecto de funcionalidad que le suma a su utilización. El valor energético que aportan es bajo, tenemos 1 kilocaloría para polidextrosa, 2 para inulina, pero nuevamente, al igual que los polialcoholes, hay que tener cuidado con la dosis, ya que tiene un efecto laxante si usamos concentraciones elevadas. Después también está la maltodextrina, que es otro ingrediente que se utiliza mucho en la industria alimentaria, y hay en líneas generales dos tipos, el que tiene bajo equivalente de dextrosa y el que tiene alto. El que tiene alto suele usarse como función espesante. No, perdón, esto está al revés. Después lo corrijo igual en la presentación final, puede fallar. Y bueno, los que tienen función espesante, la ventaja es que pueden ser utilizados como fibra soluble, y bueno, es al revés, los que tienen alto equivalente de dextrosa están más hidrolizados, tienen una función endulzante. Tener cuidado con estos porque al tener un efecto endulzante nos va a aportar dulzor, pero en este caso contribuye justamente al índice glucémico. Bueno, después en cuanto a lo que son grasas, las grasas también
ampliamente utilizadas en la industria alimentaria. Muchos alimentos están hechos a base de grasa. La ventaja es que nos aporta textura, tenemos sensación en boca, cremosidad, en batidos, viscosidad. También aporta sabor porque muchos compuestos del flavor son liposolubles, entonces se disuelven en la grasa. De ahí el gran problema que muchos productos light lamentablemente pierden su sabor característico, y es utilizado para el desarrollo de emulsiones alimentarias, shortenings, que justamente representan una gran cantidad de los alimentos que consumimos actualmente. También, obviamente, la OMS define una ingesta diaria para los distintos tipos de grasas, las totales, las saturadas y las trans. Y bueno, como estrategias de reemplazo o reducción, podemos destacar la utilización de ingredientes que pueden ser compuestos a base de grasas, carbohidratos o proteínas. Como compuestos a base de grasas, bueno, una estrategia válida es la estructuración de estos aceites. En muchos casos lo que se hace es convertir aceites líquidos en estructuras tipo gel, y como ventaja, en muchos trabajos bibliográficos se habla de la estructuración de aceites ricos en omega 3, que justamente nos puede ayudar para vehiculizar estos compuestos que se sabe que tienen un gran interés desde el punto de vista nutricional. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque es a modo bibliográfico. Si les interesa puedo después ampliar información. Se pueden estructurar aceites mediante la elaboración de hidrogeles, en los cuales se utiliza el agua como medio dispersante, emulgeles basados en formulaciones bifásicas, emulsiones que se gelifican, y oleogeles, que en este caso se utilizan como medio dispersante aceites, solventes orgánicos, ceras. Y sobre esto me detengo un poco porque hace unos años en INTI se había hecho un trabajo sobre la obtención de oleogeles, y se habían podido elaborar productos panificados, teniendo buenos resultados desde el punto de vista sensorial. Así que bueno, les dejo el link a la nota si les interesa ampliar el tema. Desventajas de oleogeles: justamente para formarlos y disolver estos compuestos que actúan como medios dispersantes necesitamos altas temperaturas, con lo cual si vamos a usar aceites ricos en omega 3, como son termolábiles, corremos el riesgo de oxidarlos. Y a tener en cuenta para todos estos tipos de geles estructurados, hay que tener en cuenta la carga de aceite, que en general se reporta que no debería superar el 30%. Si supera, puede ser que la estructura no se soporte y se nos rompa el gel y no tenemos lo que estamos esperando. Después está la interesterificación, que consiste en reubicar la posición de los ácidos grasos dentro del triglicérido para pasar de tener estructuras líquidas a sólidas. Sin embargo, este proceso, como desventaja, lleva a que tengamos mayor susceptibilidad de los productos frente a la oxidación. Y también el uso de grasas bajas en calorías. Existen distintas marcas en el mercado que son mezclas de ácidos grasos de cadena corta y cadena larga, que también se utilizan como reemplazo de grasas. La desventaja es que también son termoestables, con lo cual estamos limitados en su uso si queremos hacer algún producto que lleve alguna etapa de adición de calor. Como carbohidratos, también podemos utilizarlos para reemplazar grasas, justamente porque están asociados a propiedades tecnológicas que nos interesan. Pueden absorber agua, son agentes plastificantes, dan cremosidad en boca. Por eso es que se pueden utilizar carbohidratos de distinta naturaleza. Por ejemplo, podríamos utilizar maltodextrina, al igual que para reemplazar azúcar. En este caso yo encontré en bibliografía la utilización de maltodextrinas de baja equivalencia de dextrosa, que nos dan un efecto espesante, y tener cuidado con las que son de alto equivalente de dextrosa, que nos darían una función de dulzor. Después tenemos los almidones también, de distintos tipos, nativos, modificados, y en este caso habría que tener en cuenta también, dependiendo del origen, si vamos a tener un incremento en el índice glucémico. Después están las gomas, que también se utilizan en la industria en proporciones mucho más bajas. Mucílagos de semillas, que es algo que también
a veces uno hace de manera casera cuando pone en remojo las semillas de chía y después eso lo consume. Polidextrosa nuevamente la tenemos como reemplazante de grasas, y la inulina. En este caso, como vemos, tienen distintos rangos de utilización. Eso también va a ser importante desde el punto de vista tecnológico, cuánto se puede agregar, tener en cuenta los valores. Como desventaja de la inulina, lo que encontré es que, a diferencia capaz de otros compuestos, requiere de elevadas concentraciones para poder formar un gel, una crema. Y bueno, por ejemplo, después podemos agrupar a los mucílagos y polidextrosa e inulina con un grupo de compuestos que, además de una funcionalidad tecnológica, aportan fibra, lo cual es ventajoso, pero nuevamente tener cuidado con las concentraciones y su efecto laxante. Finalmente, para reemplazo de grasas tenemos las proteínas. En este caso, bueno, de origen vegetal, hoy por hoy se utiliza mucho, sumado a la tendencia plant-based, tenemos concentrados, aislados, microparticulados. Y de origen animal podemos también mencionar el lactosuero. Y bueno, en este caso, las proteínas también tienen muy buenas propiedades funcionales, bastante versatilidad, pero hay que tener en cuenta la inestabilidad térmica, lo cual puede hacer que nuestra alternativa de grasa no funcione como nosotros queremos en la elaboración de nuestro alimento. Y bueno, esto es a modo de esquema, para que les quede un poco. Encontré en un paper un diagrama que me pareció copado porque muestra lo que serían cómo están los sistemas conformados originalmente en sistemas grasos, y cómo, al utilizar distintas alternativas, distintas moléculas, vamos a tener los reemplazos de las estructuras. Y entendiendo obviamente que no va a ser exactamente la misma estructura inicial, pero justamente el desafío es jugar con las proporciones de ingredientes y las elaboraciones para buscar tener texturas que se asemejen más a los productos originales. Así que bueno, me gustó y lo dejé para que les quede a ustedes. Finalmente, sodio. En este caso hablamos de un mineral que también está vinculado a un sello. En cuanto a funcionalidad, se utiliza mucho en la industria. El 90% del sodio es aportado por la sal, cloruro de sodio. Tenemos una equivalencia, que 1 gramo de sodio equivale a 2,54 gramos de sal. Es importante porque se utiliza en general en productos salados, aporta sabor, y también en productos dulces se utilizan pequeñas proporciones para realzar sabores. Al igual que el azúcar, es un preservante natural, por lo cual ayuda a aumentar y mantener la vida útil de nuestros alimentos. También tiene impacto en la textura del producto final, la reología. Tiene un bajo costo y además se utiliza como enmascarador de retrogustos no deseados. También la OMS define una ingesta diaria recomendada de 5 gramos de sal al día, pero hay estudios que demuestran que la mayoría de los países llegan a valores que los duplican. Lamentablemente es algo que se consume en exceso. Ahí. Bueno, en cuanto a la ingesta diaria de sodio, casi un 80% la tenemos por los alimentos procesados, de los cuales dentro de ese 80% el 60% corresponde a las categorías de procesados cárnicos y productos de pesca, conservas. Después tenemos un 12% de alimentos, perdón, una ingesta del 12% aportada por alimentos que naturalmente lo contienen, es decir, sin el agregado o procesamiento, y un 11% que está aportado por las prácticas culinarias, que es lo que mencionaba recién. Lamentablemente la gente está muy acostumbrada a ponerle sal a todo. En cuanto a estrategias de reemplazo o reducción, ¿qué tenemos? La utilización de otro tipo de sales que contengan sodio, que no sean estrictamente cloruro de sodio. También tenemos modificaciones físicas que se pueden hacer sobre la sal, modulación del sabor, jugando un poco parecido a lo que eran las sensaciones multisensoriales, la textura, el sabor, el color, y técnicas de mínimo procesamiento, que bueno, no sé si aplican tanto para esta charla, pero creo que vale la pena también destacarlas.
En cuanto al uso de sales que contengan sodio y no sean cloruro de sodio, existen fuentes naturales, como ser ejemplos, sal marina, sal de mar muerto, que son productos los cuales tienen mezclas de sales y justamente pueden potenciar el sabor de algo salado a partir de distintas fuentes. También hay alternativas minerales, cloruro de potasio, cloruro de calcio, magnesio. El cloruro de potasio se utiliza mucho en combinación con el cloruro de sodio para hacer las sales light que se suelen encontrar en nuestro país. Y la ventaja que tiene también su utilización es que es fuente de potasio, perdón, que justamente contrario al sodio nos da, aporta un beneficio porque ayuda a controlar la presión sanguínea. Y otras sales tenemos calcio, magnesio, que se encuentran mezclas en el mercado. Como desventaja aportan un retrogusto metálico y amargo, lo cual es algo que no es deseado y lamentablemente limita mucho su uso. Y si no existen mezclas elaboradas también, por ejemplo acá puse una comercial que encontré, creo que es de Finlandia, que juegan con mezclas de sales, y justamente tratan de emular un sabor salado sin utilizar estrictamente cloruro de sodio solo, o bien los reemplazos minerales, que justamente pueden llegar a ser muy diferentes. Bueno, modificaciones físicas, acá capaz hay cosas que son un poco más académicas, disculpen, pero bueno, creo que vale la pena destacarlos. Algunos trabajos científicos hablan de hacer complejaciones o complejos sal-levadura, aprovechando la ventaja que tiene la levadura, que es contiene glutamato monosódico, que es un resaltador de sabor. Se han hecho estudios complejando sal y levadura y probando la misma, por ejemplo, en productos panificados, obteniendo buenos resultados. Distribución inhomogénea, por ejemplo, a nivel físico, si se quiere, nosotros percibimos solo una parte de la sal que consumimos porque es lo que toma contacto con las papilas gustativas, y hay estrategias que se han probado también a nivel de investigación de encapsulación de sal, justamente para poder controlar la liberación y permitir con menos dosis de cloruro de sodio llegar a la misma percepción de sabor salado, que es lo que se desea. Y también hay otras modificaciones que se pueden hacer a escalas nanométricas, que eso entiendo que es algo más del campo de la investigación, pero bueno, se sabe que al disminuir el tamaño de la partícula se incrementa la percepción y la intensidad del sabor, entonces podría ser una estrategia al trabajar con partículas de sal a otra escala, justamente para poder incrementar ese sabor que se percibe. Y después, bueno, modulación de sabores es algo que esto sí se suele utilizar más en lo que son las prácticas culinarias convencionales, que es utilizar hierbas, especias y saborizantes que nos puedan aportar sabor y nos puedan hacer prescindir del uso de la sal. También se reporta que flavors vinculados a cárnicos como eh, bacon, anchoas, potencian el sabor salado en alimentos, obviamente entendiendo que no se pueden utilizar esos saborizantes en todos, pero bueno, son buenas estrategias. Y después tenemos resaltadores de sabor, por ejemplo el glutamato monosódico, que es un compuesto ampliamente utilizado en la industria. También se declara un efecto sinérgico con hierbas y especias. La desventaja es, hay bastantes opiniones cruzadas en cuanto a su uso, pero se le acredita un efecto tóxico y potencial alergenicidad para las personas, por ejemplo, que sufren de asma, lo cual a veces, en muchos casos, tampoco es un ingrediente muy bien visto para ser utilizado. Después también ácidos de grado alimentario, los que se suelen utilizar, ácido málico, tartárico, cítrico y láctico. Justamente hay estudios que demuestran que ayudan a potenciar el sabor salado, entonces se puede reducir las dosis justamente utilizando estos ingredientes. También está el extracto de levadura, que como mencionamos antes, tiene una producción, la levadura de glutamato monosódico, que
queda remanente una vez que se hidroliza para elaborar este extracto, y como ventaja, por ejemplo, enmascara el sabor amargo y metálico que tiene la sal del cloruro de potasio. Desventaja, puede aportar un sabor descrito como caldoso, lo cual, bueno, en algunos productos nos va a servir que esté presente y en otros podemos tener inconvenientes porque no es lo que estamos buscando. Y después también, con toda la tendencia plant-based, tenemos hidrolizados proteicos, vegetales, aminoácidos que justamente nos aportan, suman a este sabor, pueden presentar un sinergismo con ácidos nucleicos, extractos de levadura. A tener en cuenta, en el caso de la utilización de aminoácidos, se requieren aditivos para enmascarar los retrogustos amargos que pudieran presentar. Y algo que vincula extracto de levadura con hidrolizados proteicos, tiene un elevado contenido de sodio, entonces se recomienda un uso a baja dosis, justamente para evitar que tengamos inconvenientes con el sello. Bueno, esto capaz excede un poco, tiene que ver con el ámbito más académico. Desde hace unos años se están estudiando técnicas de mínimo procesamiento que nos permitirían llegar a productos que tengan un mínimo agregado de conservantes y aún así una vida útil extendida. Como hablamos, tanto azúcar y sal suelen utilizarse para aumentar la vida útil, disminuir la actividad acuosa, por eso es importante saber que existen técnicas, si bien no sé a corto plazo cuán aplicables son en industria, pero que nos permitirían llegar a un efecto de extensión de vida útil sin la utilización de estos ingredientes. Solo para mencionar, tenemos por ejemplo altas presiones, que aparte de lo que es el efecto microbiológico de reducción de carga microbiana, tenemos favorecida la interacción entre cloruro de sodio y la matriz alimentaria, perdón, me trabé. Y en este caso se optimiza la liberación del sodio en boca, con lo cual mejora la percepción del sabor salado. También tenemos campo eléctrico pulsado, que es otra técnica para calentar los alimentos a corto plazo, y hay estudios que demuestran que este proceso mejora la difusión de la sal y la liberación de sodio en boca, nuevamente contribuyendo a la percepción e intensidad del sabor salado. Y el ultrasonido, que es otra técnica, que también hay estudios, encontré bastante en cárnicos, que declaran mejorar la distribución del cloruro de sodio en matriz. Y bueno, la desventaja es lo que yo mencionaba, costos y disponibilidad, son equipos caros, actualmente se está estudiando, pero yo no sé cuán trasladable es esto a la industria para aplicar como tecnologías. Y bueno, un poco para cerrar mi parte de la charla, consideraciones generales, yo creo que al margen de listar las estrategias posibles, es importante tener en cuenta cada estrategia de manera particular, entendiendo en qué alimento buscamos aplicarla, con qué contamos. También tener en cuenta que los resultados van a depender de la matriz y no son trasladables necesariamente a todos los productos dulces, todos los productos salados. Ahí hay que tener bien en cuenta con qué estamos partiendo. También consultar el listado de aditivos permitidos y las dosis en código, porque no es simplemente pensar, bueno, puedo utilizar esto para reemplazar azúcar. Hay que preguntarse, ¿me permite el código la incorporación de este aditivo en mi alimento? Bueno, nuevamente es algo que obvié para cuando explicaba las estrategias, pero hay que tener en cuenta los costos, la disponibilidad de materias primas, las tecnologías, que eso seguramente ustedes los tienen más claro que yo, porque muchas veces hay soluciones que son muy buenas, pero no se llega con los costos. Aceptabilidad por parte de los consumidores, no tenemos que perder de vista, al margen de buscar reducir los sellos, la idea es que los alimentos sigan siendo aceptables por los consumidores, porque de nada sirve un producto por el cual se le eliminan todos los sellos, pero perdió su identidad, la gente no lo acepta, eso tampoco es algo que está bueno. Y un poco pensar, ¿no? Clean label, porque a veces uno ve las tendencias actuales, se habla mucho de etiquetas limpias, sin aditivos, sin embargo, en muchas oportunidades
puede ser que para reemplazar un ingrediente como ser el azúcar, tengamos que recurrir a varias estrategias. Entonces vamos a estar extendiendo nuestra lista de ingredientes. Así que bueno, por mi parte, esto es todo lo que tengo para contarles. Después podemos con Mari hacer un cierre. Y les dejo acá unas referencias, un poco de trabajos para el que le interese extenderse, donde se evalúan más a detalle distintas estrategias de reemplazos, en qué matrices se probaron, resultados, que es súper interesante, pero obviamente no entra en una charla como esta que es corta, por eso se los dejo para que le interese ampliar su información. Y ahora los dejo con Mariela. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí está. Sí, creo que se ve bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en esta charla. Bueno, en mi parte de esta presentación es comentarles un poco la oferta de asistencia técnica de lo que hacemos acá en el INTI en relación a la implementación del etiquetado frontal. Pero antes de adentrarme puntualmente en nuestras actividades y lo que podemos ofrecerles a las empresas, me gustaría comentarles un poquito lo que refiere a un perfil nutricional de un alimento. Como todos ya sabemos, las empresas se tienen que adecuar a los requisitos de la nueva Ley de Alimentación Saludable en lo que respecta al etiquetado frontal, y cumplir con ciertas pautas o ciertos umbrales para que el producto o la bebida que esté por reformularse o por formularse de cero, tenga o no tenga sellos. Esos sellos refieren a nutrientes críticos por exceso, por consumo en exceso, que la población consume en exceso y no serían benéficos para la salud. Azúcares, grasas, como mencionó Lourdes, sodio. Pero nosotros desde INTI también intentamos, más allá de asesorar y ayudar a las empresas en cumplir ese objetivo de que lleve o no, que no lleve sello, y que buscar los ingredientes, como mencionaba Lourdes, en su reemplazo, intentamos mirar al alimento como un todo, buscar mirar también los nutrientes positivos, o sea, todo el perfil nutricional de ese alimento, para que, porque en definitiva estamos hablando de un alimento que va a ser consumido por la población, y estamos hablando de la salud. Entonces intentamos buscar y enfocarnos también en los nutrientes críticos por defecto que esa población pueda tener, como la carencia de calcio, de fibra, el bajo consumo de fibra, de proteínas, y lo hacemos de manera multidisciplinaria. Intentamos trabajar y abordar todas estas estrategias que mencionó Lourdes, o ahora les voy a comentar un poco cuáles son nuestras especialidades, pero intentamos que el trabajo sea en equipo y que de alguna manera intervengan todas las disciplinas. Nosotros contamos con especialistas en el área de alimentos, en el desarrollo de productos, de procesos, de ingredientes. Dentro de esta área o de estos departamentos se encuentra Lourdes. Acá en INTI contamos con 2 plantas grandes, 2 plantas pilotos, una de alimentos, otra de carnes, una planta un poco más pequeña de productos lácteos. También contamos con un departamento de evaluación sensorial y vida útil. Como mencionaba Lourdes, de nada sirve elaborar un alimento o reformularlo, intentar buscar de todas maneras que no lleve ningún sello, ponerle ingredientes en reemplazo de azúcares o de sodio, por ejemplo, y que después termine siendo un alimento que la población no lo acepte, que el consumidor no le guste. Entonces contamos con mucha experiencia en lo que es tenemos un panel sensorial con mucha experiencia y que puede abordar esto. Después hacemos todo lo que son servicios de ensayos analíticos. La nueva ley de alimentación saludable, fuera de lo que es la implementación del etiquetado frontal, lo que exige es que ahora todos los alimentos, más allá de que lleven o no lleven sellos, tengan que declarar en su tabla nutricional los azúcares totales y los azúcares añadidos. Para la determinación de azúcares totales, nosotros contamos con estos laboratorios que realizan estos ensayos.
para que tengan en cuenta. Y contamos con un departamento de nutrición y legislación, que es al cual yo pertenezco, y un poco más o menos, como les mencioné al principio, intentamos abordar el perfil nutricional completo de ese alimento, intentamos buscar estrategias, pero siempre mirando cuál va a ser la población destinataria, cuál es la frecuencia de consumo de ese alimento, siempre en relación a las ingestas diarias recomendadas. Tenemos en cuenta encuestas nacionales, internacionales, y tratamos de que vaya en sintonía con las guías alimentarias para la población argentina. Es decir, cuando uno se plantea la posibilidad de reformular un alimento, no es tan sencillo o solamente buscar el ingrediente que lo reemplace y ya, sino que más allá de eso hay un montón de otras disciplinas que entran en juego y que se necesitan para que al consumidor le llegue un alimento aceptable, gustoso y saludable, ¿no? Así que bueno, por mi parte era comentarles un poco esto, que estamos dispuestos a ayudarlos a reformular o elaborar sus productos y en relación al etiquetado. Así que nosotras dejamos acá nuestros contactos. ¿Querés venir? No sé si tienen algunas preguntas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esto es lo que tenemos desde INTI para ofrecerles, y además está decir, si quieren ampliar en alguna consulta, información, nos pueden hacer llegar lo que quieran, dudas, y los vamos a estar ayudando. Como ven, la ventaja que tenemos es justamente que contamos con distintas áreas, especialistas, contamos con equipamiento, así que bueno, los esperamos para lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lourdes, Mariela. Yo fui compilando algunas dudas, ustedes me dirán si algunas pueden responderse rápidamente u otras podemos aconsejar a que se contacten con INTI o con INAL, de acuerdo sea el caso. Perfecto, sí. Les cuento entonces, al comienzo nos preguntaba una participante, si utilizo stevia, ¿también debe llevar la leyenda precautoria? Sí, sí, porque es un edulcorante Intensivo y no nutritivo, es natural, clasificado como natural, pero es un edulcorante, sí. Bien. Nos preguntan también, ¿la fruta del monje está autorizada para uso como edulcorante no nutritivo en Argentina? Creería que no. Me parece que no está en código. Claro. Yo en cuanto hice una búsqueda bibliográfica para ver qué había en el mercado, encontré muy poco, en forma líquida, un extracto. Entiendo que es un producto que se elabora en China desde hace años, se utiliza como en la medicina de ellos, pero bueno, entiendo que faltaría justamente antes de la utilización la incorporación en código, pero entra en lo que se conoce como los novel food, en este caso los nuevos edulcorantes, junto con otros que también vemos que se utilizan en el mercado internacional, pero actualmente no los tenemos en código. Bien. Bueno, después nos consultan, si en mi lista de ingredientes no aparecen los edulcorantes, pero sí un ingrediente que está hecho a base de edulcorantes, ¿debe llevar leyenda de edulcorante? Y esa sería una pregunta, o sea, para INAL, ¿verdad? Hay muchos alimentos o formulaciones que son como muy puntuales, entonces deberían hacerle la consulta a sellos. Ellos responden, en el mismo día responden. Perfecto, ahí le vamos a pedir al equipo que vuelva a poner el mail de contacto para esa consulta en especial. También, bueno, nos consultaban por un caso de elaboración de galletitas dulces, también le recomendamos a la persona que consultaba que escriba a sellos@anmat. Después nos consultan polidextrosa, inulina, no sé si está bien dicho, y maltodextrina. ¿Llevan sello? Polidextrosa e inulina son fibra, no pasan como, o sea, ni con sello edulcorante obviamente, ni con sello de azúcar. ¿Cuál era la otra? Maltodextrina, sí, maltodextrina sí. Pasa con un sello de azúcar.
Sí. Claro, nos consultaban si es considerada la maltodextrina un Es azúcar considerado. añadido. Obviamente es considerado un azúcar añadido y va a perfilarse para ver si lleva o no lleva sello. Esa sería la respuesta como completa. La que no Claro, llevaría, no sería azúcar añadido, sería la maltodextrina resistente, Claro. que es la que la presentación, después lo corrijo, sería la de bajos equivalentes de dextrosa, la que está menos hidrolizada, que vendría a tener una función de fibra. Claro, cuenta como fibra. Ujú. En código alimentario está como fibra. bien. Después, bueno, esto es un caso específico, pero tal vez ustedes pueden aconsejar. En una conserva de durazno, si reemplazo almíbar por mosto, ¿se considera como azúcar añadido? Muchas veces, también para mí, tendríamos que ver las fichas técnicas de esos ingredientes. Mm, A veces un mosto de uva, igual de todos modos, por supuesto, que consulten en sellos, pero muchas veces hay ingredientes que uno supone que no tienen azúcares añadidos, y en la ficha técnica, cuando uno empieza a investigar un poquito más, tiene, o no. Bueno, pero hay que evaluar las fichas técnicas de todos los ingredientes. mm, bien. Después nos consultan, en las conservas vegetales procesadas, ¿cómo se podría reemplazar la sal en la salmuera de los productos para su conservación? Interesante. Bueno, yo encontré trabajos no vinculados directamente a conservas, pero sí en quesos, que se utilizaban mezclas de hidrocoloides con una reducción de sal y se llegaban a buenos resultados. Pero eso yo creo que habría que verlo un poco más en detalle, la composición. Experiencia justamente en conservas vegetales no tengo, pero bueno, yo creería que hay que evaluar estrategias, la utilización de antimicrobianos naturales, algo que pueda reemplazar y permitir la disminución de sal y que el producto siga siendo inocuo. Ujú. Bien, después había una serie de consultas sobre la sal marina o sal extraída del agua de mar. ¿Sobre esto tienen algún dato? Si está dentro del código alimentario, ¿Cuál, perdón, si puede se cortó? utilizar. ¿Cuál? ¿Sal marina o Sí, sal extraída del agua de mar? sí, está definida en código alimentario. En sales, la sal marina está dentro es relativamente nuevo el artículo, del año pasado, Ujú. incorporado el año pasado. Está, sí. Bien, perfecto. Después nos consultan. Esta consulta yo no la termino de entender, pero tal vez ustedes sí le pueden encontrar un sentido. Hay una persona que dice que hace alfajores, que produce alfajores, y Mm. consulta por los nombres para conseguir polialcohol. Nombres. Claro, en este No, caso lo que se suele utilizar, entiendo que los proveedores tienen sus marcas comerciales registradas, pero se suelen llamar por los nombres que mencioné en la presentación. Sorbitol, maltitol, eritritol suelen ser los más utilizados, pero bueno, justamente cuando uno se contacta con el proveedor, le tendría que aclarar por qué compuesto está interesado y también la presentación, que es algo no menor, si se desea utilizar en un jarabe concentrado al 70, como suelen venderse, o bien la estructura cristalina, que sería el ujú, sorbitol en polvo. Y hay que tener sí recaudo, porque muchas veces las empresas comercializan con nombres comerciales, códigos, y uno no entiende de qué producto se trata, pero esa información debería estar desglosada en la ficha técnica, en la cual se aclara a ujú. base de qué compuestos está hecho el ingrediente, también en la composición química, apariencia. Bien. Después nos consultan. La nueva normativa indica que en la tabla nutricional se debe agregar debajo de hidratos de carbono, de los cuales azúcares totales y azúcares añadidos. Ujú. Más allá que el valor sea de 0 gramos, es decir, ¿aplica para todos los productos este cambio de formato en la tabla? Sí, por supuesto. Para todos los productos que ya estén comercializados, comercializándose, tienen que a partir de ahora declararlo, y los nuevos, obviamente, también. Más allá de que perfilen o no para llevar un sello. O sea, esto no tiene nada que ver con el etiquetado frontal, tiene que ver con parte de lo que es la ley. Sí, azúcares totales y azúcares añadidos. Y si tiene cero, Perfecto. tienen que declarar cero, pero lo tienen que desglosar. Ujú.
Sobre esto nos consultaban si hacen análisis de azúcares totales y añadidos, ¿con quién recomendarían que se comuniquen en INTI por este tema? Sí, ¿Pueden escribirles a ustedes o en otro departamento? sí, es el departamento de análisis de ensayos, no me acuerdo exacto el nombre, pero yo, si quieren, me pueden contactar y les pasamos, o a cualquiera de nosotras dos, y les pasamos el contacto de la persona. Lo que se determina es azúcares totales. Los azúcares Ujú, añadidos no se pueden diferenciar, digamos. Ujú. Lo que se hace es, se obtienen por fórmula ujú. inicial. La determinación de ensayo analítico es azúcares totales, sí. Bien. Sobre esto, claro, nos consultaban, ¿los azúcares totales se pueden calcular o hay que analizar en laboratorio? En realidad es como cualquier otro, como el rotulado nutricional general, se puede hacer por cálculo, lo que pasa que va a depender del tipo de alimento, de la matriz y de los cambios que ese alimento o que esa formulación vaya a tener en el producto final. No es lo mismo un alimento que se comercialice crudo o precocido que un alimento que, no sé, se le concentren los azúcares. Bueno, acá Lourdes es más experta en el tema, pero posiblemente modifique su composición final que la inicial, entonces se recomienda que se haga un análisis. Todo depende de la matriz. Bien, y las técnicas que se recomiendan para este cálculo de azúcares totales también cuando se comunican con este departamento se lo pueden informar, ¿verdad? Sí, sí, todo. Ellos les Excelente. cuentan todo, sí, sí. Claro, hay varias consultas sobre esto de las técnicas para los azúcares totales. Más allá de que puedan contactar a Mariela, a Lourdes para preguntarles, de todos modos, al finalizar les mandamos un recursero con este dato de contacto también. Así que ahí Perfecto. lo Bárbaro. vamos a agregar. Dos consultas finales. Acá nos consultan si el agregado de benzoato de sodio, ciclamato de sodio y sacarina sódica, más eritorbato de sodio, que se usan para bebidas analcohólicas. Ujú. ¿Conocen o pueden consultar en INAL? Ellos preguntan si se deben declarar con el sello de sodio. Ah, de sodio, sí. Sí, Ujú, porque es un ingrediente, sea aditivo o cualquier ingrediente que contenga sodio, ya computa para perfilar, para ver si lleva o no lleva el sello. Es como mencioné en la parte de estrategias de reemplazo o reducción de sodio, que está la opción de utilizar, por ejemplo, extracto de levadura, hidrolizados proteicos, tener en cuenta que el ingrediente de por sí contiene sodio, entonces va a sumarle sodio a la formulación final, porque después lo que uno va a analizar justamente es el producto final, entonces ahí vas a tener el sodio que fue aportado por no solamente la sal, sino todo lo que también contenga sodio y sean otros ingredientes. perfecto. Bueno, hay varias consultas más, pero bueno, en muchos casos son muy específicas o muy técnicas, así que invitamos a formularlas por medio de los datos de contacto que nos dejaron. También nos pedían el link a la nota que ustedes recomendaron, si lo quieren compartir ahí en el chat. Igualmente en el recursero final se los volvemos a pasar esa Los nota. paso ahora, no sé si se perderá entre los chats los mensajes, pero Dale, bueno, ahí un segundito. dale, si lo querés agregar. Vamos a ver. Creo que no aprieto. Ahí. Bueno, ahí está Bueno. la nota. Y bueno, se hizo hace unos años, 2017, pero estuvo muy interesante y seguramente para FoodTech se han hecho otras notas. Yo en ese momento estaba en ese laboratorio, no participé de este proyecto, pero sí probé productos panificados y la verdad que estaban muy buenos. Así que Buenísimo. muy interesante este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Ahí hay muchísimos agradecimientos, muchísimas felicitaciones. Parece que les ha servido muchísimo a los participantes. Y bueno, hay muchos otros temas. Esto es como un puntapié bueno, para encontrar un diagnóstico inicial y poder arrancar con las reformulaciones que sean necesarias, pero saber en qué puerta tocar para poder ser asistidos. Así que
Les queremos agradecer nuevamente, Mariela, Lourdes, por este encuentro. Les agradecemos también a todos los participantes. Van a estar recibiendo un certificado de participación quienes hayan participado de 4 o más encuentros. Téngannos paciencia porque son muchísimos los participantes, pero bueno, vamos a ir en el transcurso de los próximos días enviando el certificado. Ahí Viviana nos consulta. Los que están participando y están conectados, nosotros tenemos sus datos, así que se los vamos a estar enviando por correo. Si no lo reciben a finales de la semana próxima, les pedimos que nos escriban un correo a plataformacapacitarpyme@produccion.gov.ar. Se los vamos a poner ahí en el chat nuevamente. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar de este ciclo. Las grabaciones van a estar disponibles en el canal de YouTube del Ministerio, las pueden consultar las veces que haga falta y van a estar recibiendo este recursero con muchísimos más accesos útiles, recursos y datos de contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, y a todos. Espero que les Buenas haya tardes. servido y los esperamos. Esperamos sus Perfecto. consultas. Gracias. Bueno, y también quería recordarles que este ciclo fue coorganizado tanto por INTI como por el Instituto de Alimentos de ANMAT, como por GS1, como por el Instituto Argentino del Envase. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por toda la colaboración en estos 7 encuentros. Gracias y hasta la próxima.